Miguel Guedes. Buenos días, hoy celebramos por todo lo alto el 8M, el Día de la Mujer. 8 de marzo, Radio Televisión Canaria. Hace apenas unos años, 6 o 7, celebrar el 8 de marzo era apenas algo más que un día cualquiera. Sí, era la conmemoración y el homenaje a la mujer trabajadora, pero aunque había actos que se prolongaban algunos días, no tenían la respuesta reivindicativa y de la calle que ha tenido en los últimos tiempos, sobre todo a partir de 2018. Ahora ya hablamos de una semana de actividades, de manifestaciones, de concentraciones, de pronunciamientos, de campañas y de empoderamiento femenino. Vamos a analizar qué ha cambiado y también el momento en el que estamos, porque quizá sea uno de los más delicados por razones, cómo no, puramente políticas. Silvia Jaén Martínez, viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, bienvenida. Muchísimas gracias, feliz día a quienes nos escuchan. ¿Tiene usted la sensación de que este es el 8M más difícil de los últimos años, de éxito generalmente hasta ahora, por la crispación en torno a la ley del sí solo es sí, también de la ley trans, aunque de la que se habla es de la que he citado en primer lugar? Pues no, la verdad es que no. Quienes llevamos en el mundo feminista décadas, no podemos decir que el año en el que vayamos a salir a la calle y tenemos garantizada que miles de mujeres y hombres van a estar allí demandando una sociedad más igualitaria sea el año más difícil. Difícil era cuando nadie nos prestaba atención. Difícil era cuando las feministas éramos unas locas. Difícil era cuando el feminismo era un insulto. Ahora que estamos hablando de un momento en el que nos llamamos muchas más personas feministas, donde en ese adjetivo ha entrado muchísimos hombres y muchísimas otras posibilidades, y lo que nos estamos contando es desde qué punto y qué espacio vemos el feminismo, a mí particularmente no me resulta un año complicado, me resulta un año maravilloso y trepidante, y creo que el feminismo cuando es trepidante es muchísimo más gratificante. Bueno, yo le voy a cambiar el adjetivo, el adverbio, en este caso difícil por otro adjetivo, ¿no? Que puede ser quizá triste por determinado una situación política complicada, tensa, por la proyección de la sombra de la ley del sí solo es sí, con esa división de los partidos progresistas que forman el gobierno de coalición. Si es decepcionante, no el 8M en sí, sino esta situación que al final pues está enmarcada en todo esto, y que a personas que a lo mejor no tienen la convicción que tiene usted y la claridad con la que usted ve esa evolución, pues sí que influye. Le pregunto por esas otras sensaciones. A mí me encantaría, como si fuera un sueño utópico, casi más bien, que cuando habláramos de medidas feministas legislativas tan valientes como la ley sí es sí, hubiera unanimidad. Eso sería maravilloso. Porque cuando ponemos iniciativas legislativas como la ley sí es sí, que lo que está diciendo es cambiar todo un marco de pensamiento patriarcal en el que las mujeres teníamos que demostrar si realmente queríamos tener una relación sexual o no, y ante la duda nosotras siempre éramos las víctimas. Cuando hablamos de cambiar de ese marco de pensamiento y otorgarnos a las mujeres la misma libertad sexual que tienen los hombres, que es indudable que solo se tienen relaciones sexuales, los hombres solo tienen relaciones sexuales cuando quieren tener relaciones sexuales, la ley sí es sí, lo que nos está diciendo las mujeres es que tenemos el mismo derecho a decir sí, a decir para, a decir más y a decir menos. Y que nadie nos puede cuestionar en el trámite desde el principio de una relación sexual hasta el final que queremos estar en esa relación sexual. Eso es marcar un marco de pensamiento. Y cambiar un marco de pensamiento es romper el patriarcado. Poner el consentimiento en el centro de esta ley no es maquillar o hacer un pequeño avance feminista. Es uno de los grandes avances feministas que veremos, será así recordado. Así que es normal que genere tal controversia. Yo lo que me sorprende es que desde los medios, desde la visión política, desde quienes tienen conocimiento de cómo han sido las legislaciones a favor de la igualdad,
se sorprendan tanto del revuelo que se está creando. ¿O es que nos hemos olvidado cómo fue el voto para las mujeres? ¿O es que nos hemos olvidado cómo tuvimos que defender el divorcio? ¿O es que nos hemos olvidado todo lo que tuvimos que oír cuando defendemos nuestro derecho a ser madres cuando queremos ser madres, que es la ley que nos permite la interrupción voluntaria del embarazo a las feministas? Ni una sola norma, ni un solo avance se nos ha dado desde un espacio comunicativo, pedagógico, político, social y económico en calma, porque rompemos las bases del patriarcado que se sostienen sobre una superioridad económica, cultural y política de una parte de la población sobre otra. Así que yo lo que le pediría a quienes están viviendo este momento como incertidumbre, que se relajen, que vamos a avanzar, que el ruido se quitará y quedarán los derechos, y que cuando miremos los derechos que hemos logrado, nos daremos cuenta que habremos logrado que no sea el nivel de resistencia que yo puse en una agresión lo importante, que no se me juzgue a mí por cómo me comporté, que si no se juzgue al violador porque quiso tener relaciones sexuales sin contar con mi consentimiento. De todas maneras, esa ley de sí solo sí que va a empezar a reformarse. La gente no tiene que saber que lo que se votó ayer en el Congreso de los Diputados fue una toma en consideración, que es el inicio de una modificación legislativa que tendrá sus enmiendas, que las presentarán todos los partidos, que estoy seguro que el suyo, que es Podemos, también lo va a hacer, que los socialistas también lo van a hacer. Pero es verdad que desde el PSOE se ha dicho en todo momento que ese centro, esa cuestión del consentimiento no se va a mover de sitio. Pero lo que sí es cierto, y es lo que le voy a pedir que analicemos, es que desde que se aprobó esa ley el otoño pasado, pues ha habido, modificaciones de condenas, más de 700, ha habido excarcelaciones. Es verdad que también hay que esperar a que haya los recursos que se han presentado, pues lleguen al Tribunal Superior, al Supremo en este caso, y que sea el Supremo quien determine. Pero sea como sea, evidentemente sí se ha dejado entrever una brecha importante por donde pues ha salido pues toda esta corriente de condenas atenuadas y que han significado, digamos, toda esta controversia que ha terminado en lo que ha terminado, aunque todavía no ha terminado todo, porque, repito, insisto, la ley todavía tiene un recorrido para que pueda enmendarse. Sobre toda esta cuestión, ¿no cree que habría sido mucho mejor haber acercado más las posturas, reconocer que ha podido haber una fisura que pueden o no haber aprovechado determinados, no voy a entrar en esa cuestión, si usted quiere hacerlo, ahí tiene el micrófono, porque haya jueces que prefieran interpretarlo como lo prefieren interpretar y otros que lo interpretan de otra manera? No voy a entrar, digo, en eso porque no creo que ni todos los jueces sean iguales, ni que todos los jueces sean justos, ni que todos los jueces tengan la obligación de interpretar lo mismo. Pero sí le pido que haga una reflexión sobre todo esto. Los números son los números. Las cifras son las cifras y eso crea inquietud en la ciudadanía y por lo tanto probablemente la responsabilidad sea hay que intervenir para atajar esto. Sin duda, si la pregunta es bien sencilla. Podemos Canarias y esta viceconsejera querría que un solo criminal hubiera disminuido su tiempo de prisión, sobre todo si es para reubicar o rehacer su conducta. Es un no. Lo que ocurre es que cuando modificamos la legislación la hicimos para acercarla a las normativas europeas, al Convenio de Estambul, a los marcos penales que rodean a otros países que nos dicen que con esas modificaciones tienen una mejor relación entre las víctimas, el poder judicial, las administraciones y un poder pedagógico. Esto es algo complicado, pero voy a intentar a ver si nos entendemos. Sin dejar de sentir que las víctimas tienen que estar dolidas por cada uno de esos casos que se haya revisado y que donde el juez o la jueza no ha interpretado que esa condena que tenía ese agresor está en la ley porque lo está, ¿vale? Porque la ley no obliga a la rebaja de penas. Hay quienes han interpretado que se rebajan y hay otros muchos que no, incluso hay algunos que la han agravado. Esa es la parte de interpretación de la ley. Pero cuando miramos cómo podemos hacer para que las mujeres en España superen el 8%, solo el 8%
de las mujeres agredidas en España se atrevían a denunciar. Eso nos dice que para las mujeres que son agredidas en España, el sistema judicial a través que le rodea a una denuncia de violación, todo lo que había alrededor del sistema policial y en general como las administraciones acompañamos a las mujeres y menores y niñas que se atreven a denunciar, era nefasto. Porque reitero, solo un 8% de las mujeres que han sido violadas en España se atreven a denunciar. Eso nos suponía una revisión compleja, donde han tenido en cuenta múltiples profesionalidades que su experiencia, su labor día a día es trabajar con las víctimas. Y se ha resuelto, en nuestra opinión, y ojo, no lo resolvió solo Podemos, esto se resolvió como gobierno, que había que reformularlo más allá de un maquillaje, más allá de poner, que es fundamental, el consentimiento en el centro, había que hacer un enorme esfuerzo para que las víctimas se sientan acompañadas. Hay que hacer un enorme esfuerzo en el que le diga socialmente a la población que por supuesto hay que ir a prisión cuando tienes que agresiones sexuales, pero que eso no nos libra de las agresiones sexuales a las mujeres, que las mayores condenas no son las que prevén. Lo que más prevé que no haya agresiones sexuales es que la sociedad deje de entender que los cuerpos de las mujeres son un espacio de decisión de una otra edad, de otra persona sobre nosotros. Y en ese compendio, en ese pack, se hace toda esa interpretación donde la violación, la intimidación, el hecho de que te violen o te agreden, cuando es un miembro de tu familia, cuando se hace en grupo, tiene un extra de carga penal, pero no es el centro. Yo entiendo perfectamente que esto no lo entienda todo el mundo, ni siquiera se comparta. Pero es que tengo la absoluta certeza que dentro de 10 años solo vamos a poder agradecer la valentía de este momento. E incluso superemos los dolores que estamos viviendo en este momento. Yo no querría que nadie se sintiera dolida por el momento en el que cambiamos el foco de atención. Pero es necesario. En mi opinión, es necesario. Pero cree que no debe haber alguna autocrítica. Quiero decir, la ley es perfecta, la que ha, la que ha aprobado el gobierno, porque no es Podemos, efectivamente. Fue el gobierno quien aprueba esta ley. ¿Esa ley es perfecta cuando se aprueba? No, ninguna ley es perfecta. Bien. Y además teníamos que ser conscientes que la ley se aprueba en las Cortes, pero se da curso en otros muchos espacios administrativos. No, además, no hubo enmiendas en el sentido de, oigan, es verdad que hubo alguna advertencia desde el punto de vista político, pero nada más. Usted ha aludido a la pedagogía, no solamente lo ha aludido, sino que creo que ha hecho un ejercicio de pedagogía con esta ley, que está muy bien, pero quizá eso es lo que ha faltado. La pedagogía no tiene que ser solamente social para la gente, sino a lo mejor hay que hacerla también para esa parte, ¿no? Para la propia justicia, el ámbito judicial. Y eso quizá ha faltado aquí. Es decir, se ha esperado a que se haya abierto esa fisura, hayan empezado las rebajas de condenas para que se arme la que se ha armado y que ha terminado o ha empezado a terminar este pasado martes con la toma en consideración de la reforma que propone el Partido Socialista y que, atención, apoya el Partido Popular y también otros partidos más pequeños, no finalmente Vox, que se abstuvo, pero sí el Partido Popular. Es decir, ha sido pues algo que podríamos llamar, o podrían llamar ustedes, contra natura. Desde la primera ley importante de igualdad entre hombres y mujeres hasta la conocida como la Ley Integral contra las Violencias Machistas, todas tienen dentro de su articulado formación en las distintas instituciones del Estado. Esa formación también atiende a jueces y fiscales. Y esa formación no la tiene que tener esta ley, ya la teníamos que tener avanzada en todas las otras. El problema con las leyes de igualdad es que generan un enorme debate cuando pasan por el trámite parlamentario, pero generan una enorme resistencia luego para ser aplicadas, porque las leyes luego hay que aplicarlas. Así que sí, a mí me habría encantado que las anteriores leyes hubieran hecho todo ese esfuerzo pedagógico y hubiéramos llegado a una situación donde aprobar esta ley, que es esencial, porque vuelvo y repito, cuando hablamos de libertad sexual de las mujeres, hay una enorme parte de la población que todavía no sabe ni de lo que estamos hablando, que se sorprende
con preguntas tan curiosas como entonces tengo que despertar a mi mujer para tener una relación sexual, cuando muchas mujeres nos estamos preguntando, pero ¿que en serio quieres tener una relación sexual conmigo sin que mi opinión tenga en cuenta? Cuando estamos hablando de algo tan troncal, no nos sorprendamos de que no estar a la medida, porque llegamos tarde en la formación en igualdad en muchos espacios, pero también en el de la justicia. No vamos a sorprendernos ahora con que haya jueces y juezas que no van a poner fácil la aplicación de las medidas de igualdad porque vienen de unos marcos de pensamiento profundamente patriarcales. Pero no A son mí, to- si pero no son algo todos. me genera sorpresa total, es que un juez pueda ver jolgorio en una violación y eso se considere una opinión. Una opinión. Cuando tenemos eso como en el mismo, perdón, Sí, sí, claro, claro. en el mismo plano de opiniones como tiene que ser, nos damos cuenta de la enorme dificultad que hay, porque es que esa persona que opina que una mujer sola ante 5 hombres que en un descansillo y a oscuras, que no podía ni moverse ni hablar del shock que tenía, esa persona vio jolgorio, nos estamos dando cuenta del Himalaya que estamos proponiéndonos subir como sociedad con esta reforma. Sorprende, a mí claro que me sorprende que el Partido Socialista considere que es un aval para la igualdad y para el feminismo y para la mejora de una modificación en los estatus feministas que estoy convencida que tiene este gobierno de pacto, con aquel que durante el trámite primero parlamentario se preguntaba si las mujeres teníamos que decir sí, 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 todo el rato sí, para saber consentimiento, sobre quienes han ridiculizado las leyes trans, sobre quienes han ridiculizado nuestro derecho a la igualdad en cada una de las leyes que se han aprobado, que es que no estamos hablando de que el Partido Popular una de las leyes de igualdad las puso en un recurso en el Constitucional, es que las ha recurrido todas. En todo caso, a veces yo siempre insisto en que las generalizaciones no son buenas y es verdad que hay que hacer matizaciones. Yo sé que usted en el fondo no quiere generalizar, pero al final, de alguna forma, se cae en la tentación, pues a lo mejor desde el punto de vista verbal simplemente, pero ni todos los jueces son iguales y juezas, Obvio. ni tampoco son iguales, me imagino, todos los pensamientos de los partidos políticos que están en el Congreso. Usted ha hablado del Partido Socialista y ha hablado del Partido Popular, supongo que también habrá bastante diversidad en ese sentido, es decir, no son cuestiones de pensamiento único, digamos. Obvio, a ver, si no, no tendríamos una representación política distinta y si no, no tendríamos unos pocos partidos parlamentarios democráticos que nos consideramos en nuestros estatutos feministas y el resto no. El resto dice que hace feminismo y luego además vota en contra de las leyes que se aprueben. Y por supuesto no estoy hablando en este caso de quienes tenemos un pacto de gobierno, sino de quienes ponen en duda incluso la existencia de la violencia machista. Claro que la diversidad tiene que estar, es obvio. Ojo, que dentro del mundo de la judicatura tenemos a mujeres por la democracia, tenemos a mujeres como Gloria Pollatos que son absolutos referentes en cómo incorporar la perspectiva de género en la acción judicial. Ojo, que tenemos muchos jueces y muchas juezas que cada día con sus sentencias nos demuestran que otra interpretación de las leyes son posibles y que a veces no es tanto una cuestión de la modificación de la ley, sino de algo así como el sentir común que podamos tener como sociedad. Y por eso es importante el aspecto pedagógico de las leyes, porque más allá de lo que aprobamos, estos debates que ahora nos parecen convulsos, está llevando a que probablemente gente que luego termine de oír esta conversación se planteen algo tan básico como, carajo, entonces, claro, las mujeres tienen que tener el sí sostenido y mantenido como referente en cada cosa. A lo mejor es verdad que esto que hacíamos de tener relaciones sexuales con nuestras parejas sin contar con ellas era una barbaridad. Si solo esta conversación sirve para eso y este trámite de ley sirve para que muchos hombres y muchas mujeres pongamos el derecho a nuestra libertad sexual en el centro de nuestra vida tal y cual como y en exacta igualdad los hombres lo tienen, a mí me habrá valido hasta todo el ruido. Ojalá. Por cerrar el asunto de la ley de sí solo es sí, yo quiero volver a los números y a las cifras. Uh-huh.
¿Usted confía todavía en que esta reforma pueda mejorar una ley que, como todas, según dice usted, es imperfecta? Yo sí lo creo y creo que habrá mayor acuerdo parlamentario que el que vemos hoy y que llegaremos a un entente y que esta reforma no saldrá sobre los máximos probablemente que tiene mi partido, en los cuales yo estoy y yo me mantengo, porque creo que es solo cuando mm, fortaleces una posición en los máximos de la igualdad, logras avanzar en igualdad y entiendo que los otros partidos tendrán su visión y llegaremos a ese avance. Lo que hace Podemos es garantizar el avance, porque nosotros no nos vamos a mover del máximo de la igualdad en lo que tenemos. Y creo que eso es algo que ha entendido la sociedad en general, que a Podemos se nos puede acusar de muchísimas cosas. Hemos aprendido a sobrellevar el estigma de ser de Podemos que hay para una sociedad tanto que el 30 y pico por ciento de la sociedad en el último CIS dice que el partido que más defiende los derechos de las mujeres y de la población LGTBI es Podemos, porque aguantamos todo el chaparrón que nos haga falta. Ojo, aguantar no quiere decir no saber negociar. Creo que en eso también hemos demostrado muchísima flexibilidad. Nuestras certezas están, agradecemos y vamos de la mano de otro mucho espacio político que además se considera feminista y al que hizo los mayores esfuerzos de leyes de igualdad antes de que apareciera Podemos. Podemos llevamos 8 años gobernando y estando en este nuevo marco de pensamiento también político. El lograr que el bipartidismo se rompa es entender que los acuerdos son la base de la nueva diálogo político y ahí nos encontramos. Quizás lo que tendremos que hacer entender mejor a la sociedad, y si se me permite, a quienes lo comunican, es que las discrepancias no se van a ir. Las discrepancias son la base del nuevo escenario político que tenemos, que las discrepancias se tienen que hacer desde el respeto ambos, mutuo, pero de la diferencia, nosotros no somos el PSOE, ni el PSOE es Podemos. Esa no es la idea. Aquí no nos vamos a abrazar hasta fundirnos. Aquí nos vamos a poner a trabajar en una mesa hasta comprendernos, que son dos cosas distintas. Bueno, son 8 los minutos que faltan para que sean las 10 de la mañana con Silvia Jaén Martínez, viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno Autonómico, en la entrevista en este 8M, que es más importante que muchas otras cosas. Yo le preguntaba a usted hace un ratito fuera de entrevista qué pena, ¿no? De acudir divididas a esto. Usted ha dicho desde el principio de la entrevista que no, que para usted lo difícil era antes, cuando no se comprendía, no se entendía. Y además usted confía ahora en que esta tarde no se hable más de otra cosa que de unidad dentro del feminismo, a pesar de las apariencias. No, va a haber distintas visiones del feminismo, pero el feminismo es uno, va a estar en la calle el 8 de marzo, bueno, es uno, entiéndaseme. El, la certeza que tendremos todas las personas que vamos al 8 de marzo, que lo que tenemos es que modificar un sistema patriarcal que nos ha construido durante 20 siglos y en los que apenas llevamos 40 años proponiéndole avanzar en igualdad, que esa certeza la tenemos clara. Lo que ocurre es que cuando hemos incorporado nuevos vectores de discriminación, de análisis a lo que era el hecho de ser mujer y de cómo vivíamos las discriminaciones, nos hemos empoderado y ahora nos hemos dado cuenta en esta cuarta ola que el hecho de ser mujer no es monolítico, que no es lo mismo tener 70 años que tener 20, que no es lo mismo ser una mujer negra que una mujer blanca, que no es lo mismo ser una mujer trans que una mujer cis, que no es lo mismo ser una mujer con un estatus social que otro, que no es lo mismo cuando estás en un espacio rural, que en un espacio turístico, que en un espacio peninsular, que en un espacio archipelágico. Y es legítimo que cada uno de esos vectores de análisis quieran poner sus demandas en la agenda. Y en esa agenda, en ese momento, en ese cada 8 de marzo, no caben todas nuestras demandas. Pero yo no puedo ver como negativo que las demandas hayan aumentado. Me encantaría y estoy convencida que la pedagogía social que siempre ocurrirá hará que dentro de unos años hayamos entendido a leer mejor este momento y haya una mayor generosidad dentro del feminismo para acordar cuáles son las demandas que llevamos cada año. Yo creo que en eso estaremos y que esa pedagogía es conocimiento social, es desarrollo, es avance y que llegaremos. Así que a mí no me van a encontrar en ver el éxito del feminismo, que es lo que va a llenar las calles esta tarde, como negativo.
Creo que es un éxito maravilloso. Soy de las que opina y agradece que cada vez haya más hombres, que no vengan a decirnos en el feminismo lo que decimos las mujeres con una voz un poquito más grave, sino que vengan a reflexionar cómo el patriarcado y el machismo les ocupa y les discrimina también a ellos o les generan unos espacios de violencia, porque las cárceles no están llenas de mujeres, las cárceles están llenas de hombres principalmente, y eso en sí mismo es una imagen brutal de cómo el machismo tiene unas consecuencias negativas sobre cómo se generan las masculinidades hoy en día, y creo que en el ensanchar hay que tener, quizás una que viene del movimiento asambleario de toda la vida, pues la paciencia para saber que ahora en vez de estar 15, estamos 100 en una asamblea, y que eso significa escuchar muchos más matices, y que la complejidad es muchísimo mayor, pero que el cariño, la red, el aguante y la determinación también, y así se va. España es más feminista ahora que en el 2018. En el gobierno de Canarias está también Podemos y el Partido Socialista. Sin embargo, el ruido que se escucha desde Madrid hasta aquí, que ya mira qué kilómetros, pero se escucha el ruido, ¿verdad? Y no solamente a través de la televisión o de la radio, pues es tremendamente mayor. Esto ocurre porque el confrontamiento de ideas es más ideológico, valga la redundancia, que en Canarias, porque allí juegan una liga de primera división y aquí es una liga de provincias, porque es una cuestión de personas. Yo, vamos, no puedo desterrar más esa idea. No creo que nuestras discusiones, nuestras aprobaciones legales, nuestras políticas públicas no tengan una mayor ideología, ni desde luego son de segunda. Creo que porque en Canarias tenemos otra forma de hacer las cosas, donde el consenso, donde el diálogo, donde el tener en cuenta a la otra postura sigue siendo un valor en alza. En estos momentos de tanto ruido, hay quienes han convertido a las personas discrepantes en enemigos y enemigas. Cuando tú conviertes al adversario en enemigo, no hay nada que hablar. A partir de ahí solo tenemos que gritarlo. En Canarias creo que hemos vivido por nuestra historia demasiado caro, hemos pagado demasiado caro esa lectura de enemistades, y hemos aprendido, y como sociedad queremos seguir manteniendo un respeto en el diálogo y un poner las bases argumentales sobre otra cosa. No es casual que nuestro Parlamento apruebe tantas leyes por unanimidad. Unanimidad. Quiero decir en eso que en la mesa también se sientan aquellos partidos con a priori unos aspectos o unas posturas muy divergentes, pero que en el diálogo, porque la política es hacer diálogo y negociación, llegamos a un entente. Una de ellas, la ley trans, por cierto. Por ejemplo. Por ejemplo. Canarias tendría que exportar nuestra forma de hacer política. Le iría muy bien al mundo si fuera más Canarias. Desde luego que sí. ¿Qué le parece que la gente, ya nos vamos, nos quedan 2 minutos, a ver si usted me puede responder en un minuto? ¿Qué le parece que la gente se escandalice más por ver la foto de un diputado consumiendo coca con mujeres prostituidas que escuchar al ex número 2 del Ministerio del Interior investigado por corrupción preguntarle por lo suyo al presidente de la Audiencia Nacional? Porque estamos más preocupados y más acostumbrados a mirar los cuerpos y a criticarlos, a criticar a las mujeres siempre cuando estamos en escenas, que a darnos cuenta de lo peligrosas que son las estructuras patriarcales. ¿Nos gusta más lo sórdido? No nos gusta más, nos lo señalan más, es el dedo y la luna. Nos cuesta más ver, y además genera mucho más resistencia, movilizar y hacer entender que una estructura patriarcal y corrupta nos va a impedir una vida en igualdad, que ponernos a comentar pues fotos que son lamentables y cómo sitúan a las mujeres en esta trama. Por una última reflexión, 20 segundos. El eslogan del Instituto Canario de Igualdad es "Sal de escena sin más". ¿Qué significa esto? Que las mujeres tenemos que darnos cuenta de... No, las mujeres no, perdón. Que la sociedad se tiene que dar en cuenta que si las mujeres no estamos en según qué espacios, la vida tal como la entendemos no existiría. Hay un refrán africano que dice que si las mujeres bajáramos los brazos se caería el cielo. No queremos que se caiga el cielo, queremos más brazos aguantando el cielo. Silvia Jaén Martínez, viceconsejera de Igualdad y de Diversidad del Gobierno de Canarias, muchas gracias por venir a la radio pública. Muchas felicidades por este 8M, que lo vamos a celebrar por todo lo alto. Esta tarde nos vemos en las calles. Buenos días. Buenos días.